Sindicato Mexicano de Electricistas. Informe del compañero Carlos Magariño Luébano, presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Adelante, compañero Carlos. Nuevamente, buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludamos y reconocemos la participación de las organizaciones que hoy nos acompañan, organizaciones sindicales, sociales y populares de diferentes estados de la República Mexicana y también de algunos insignes invitados como Ernesto Padilla, Gustavo Leal, Héctor de la Cueva y muchos otros que nos están acompañando en este sexto congreso, la licenciada Magda Núñez, representante del PT. Y también tenemos que reconocer públicamente el gran apoyo que le ha brindado a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero Martín Esparza Flores, que ha sido artífice de la fundación de esta confederación y que ha dado pleno respaldo y apertura a los trabajos de la misma. Se lo agradecemos de manera pública. El escenario que se ha pintado aquí por parte de los participantes a partir del mensaje de Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Mexicano de Electricistas, es un escenario bastante espinoso, bastante riesgoso y que pone en peligro de manera muy importante lo que ha construido y lo que ha logrado el obrero mexicano, el trabajador mexicano, a través de la historia. Fíjense que, para que veamos de qué tamaño, de qué envergadura es el ataque a los derechos de los jubilados, pensionados y de los trabajadores en activo, que apenas el sábado, en una asamblea de teléfonos de México, una asamblea de sindicato, les hicieron un ofrecimiento a Hernández Juárez y a los trabajadores para lo siguiente: que modificaran su sistema jubilatorio a cambio de otorgarles acciones de Telmex. Se oye bonito, ¿no? Te doy mi jubilación y me convierto en socio de Telmex. Oye, pues que a todo da, me voy a volver rico, ¿no? Porque Telmex ingresa mucha lana. No, no es así. Es la misma receta que aplicaron hace muchos años para privatizar Teléfonos de México, modificar en 59 cláusulas el contrato colectivo de Telmex a cambio de darles a los trabajadores acciones de la propia compañía. Y también se oyó bonito, se iban a volver ricos, ¿no? No, lo que sucede es que el gran capital absorbe las poquitas acciones con un chorro de lana, las pone en el mercado y las abarata y luego las compra y deja pobres a los pobres y sin contrato colectivo de trabajo o con un contrato colectivo cercenado. Pues hoy les hacen la misma propuesta, hombre. ¿De qué tamaño es entonces? Del tamaño de relevar a los patrones de la obligación vitalicia que tienen para pagar su sistema jubilatorio. Acuérdense que a nosotros, al Mexicano de Electricistas, ya nos han hecho ofrecimientos de un fideicomiso para el pago de nuestras jubilaciones, y así a Teléfonos, y así a Petróleos, y así a otros sindicatos.
¿no? Te receto una sociedad y luego te la compro y te dejo peor. Esto tiene que ver mucho con algo que está pasando en Michoacán, que ya relató Antonio García Ahumada, con algo que ya relató el profesor Agustín Morales en Baja California, en Veracruz, en Tlaxcala, con algo que pasa en Sinaloa y en Nayarit, en Yucatán mismo. Es decir, es un problema nacional, de interés nacional y económico. Por eso es la demanda y la propuesta de Héctor de la Cueva de la nueva Central de Trabajadores nos parece bastante pertinente, porque los sindicatos, particularmente los sindicatos que son los que defienden los derechos de sus agremiados, deben de poner en el centro del debate nacional, la atención al problema de la seguridad social solidaria y al problema de los sistemas pensionarios y jubilatorios de los trabajadores mexicanos. Les pinto algo así rápidamente con datos de cuánto se llevaron las AFORES por administrar casi 64 millones de cuentas individualizadas de pensiones en ese año. Más de 144,000 millones de pesos se llevaron las AFORES por administrar activamente 25 millones de cuentas. Y a las que no están activas, es decir, que no tienen empleo, también les cobraron comisión. Y entonces, ese ahorro que tenemos de más de 4 billones ahora en las AFORES, no nos sirve a nosotros para nada. ¿Para qué la queremos? Si cuando hay pérdidas nos anuncian técnicamente, chantajistamente, sentimentalmente que hubo minusvalías, y cuando hay ganancias, utilidades, plusvalías, ni nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diseñado ese esquema para esquilmar, para despojar al trabajador, ya sea en activo, jubilado, pensionado, adulto mayor, de sus derechos. Un ataque frontal y brutal que, compuesto con la UMA, que es la unidad de medida actualizada, viene a empobrecer de manera frenética la pensión que se decía digna en 1997 y que ahora nos vienen a recetar también la misma medicina, concurría más aportación, más tiempo para jubilarse o pensionarse, más tiempo de cotizaciones y luego, en un aparente pleito, la CONSAR y la SAMAFORE contradiciéndose. ¿Para qué? Pues para que nos confiemos y nos den un albazo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y cuando volteemos ya no tenemos derechos. No estamos enfrentando a López Obrador, ni hemos enfrentado a Peña Nieto, ni a Calderón. Esas son las figuras. Estamos enfrentando el poder capitalista mundial. Estamos enfrentando un poder que tiene que ver con la pobreza de los trabajadores en el planeta. Ya se mencionó aquí Francia, con los trabajadores en activo peleando. Pero tenemos que mencionar otras cosas. Ahí está Chile, precursor de este aparato pensionario, esquilmador y despojador, dando la pelea. Y Brasil, y Bolivia, y Argentina, y Colombia, y Ecuador, Perú, ¿no? De este lado. Honduras, Guatemala, Belice, etcétera, en Centroamérica. Francia, Bélgica, Grecia, Dinamarca, en Europa. Irán, Pakistán, la propia Corea, en Asia. Un problema internacional.
El estudio de la Organización Internacional del Trabajo muestra que el sistema pensionario privado es un fracaso para nosotros, pero es un privilegio para el poder capitalista. Y estamos de acuerdo, compañeros, en que sigan manejando nuestra lana a su libre voluntad, que sigan manejando nuestros ahorros a su libre albedrío. Pues no, porque la propia Organización Internacional del Trabajo dice que siendo un fracaso los sistemas pensionarios privados, hay que regresar a las pensiones estatizadas, renacionalizadas en todo caso, para que sea parte el trabajador de la administración de sus propios ahorros, que hoy manejan ¿quiénes? Pues los gobiernos. Y cuando ven un botín de 4 billones de pesos, pues claro que no van a cambiar la UMA, sea neoliberal el gobierno o no sea neoliberal, no va a cambiar la UMA porque ya estableció una brecha muy importante entre el salario mínimo, que ahora cuesta 132 pesos con 22 centavos, a lo que vale la UMA en este año, que va a ser 88 pesos. 45 pesos de diferencia entre el salario mínimo y la UMA. ¿Ustedes creen que el presidente demócrata de hoy va a quitar la UMA? ¿Sí la va a quitar? Claro que la va a quitar, pero la va a quitar por la presión de los trabajadores, por la presión de los jubilados, por la presión de los pensionados, por la presión de los adultos mayores. Claro que la tiene que quitar. Por supuesto, si él no manda, ni manda el Congreso, manda el pueblo. Le tomamos la palabra al presidente demócrata, al cual respetamos desde luego. Y entonces hay que abolir, hay que abrogar el sistema de afores. Ya no nos sirve, nunca nos ha servido. Hoy nos podemos pensionar con el 20% y cuando más con el 30%. De aquel 70% que nos habían prometido en 1997. Y llega Gurría, que fue el artífice de esa marranada, y otra vez más aportación, en lugar del 6.5 el 15. ¿Cómo cañones le vamos a hacer para aportar el 15 cuando ya no sale nada con la otra jalada? Outsourcing legal y outsourcing ilegal. El outsourcing ilegal es aquel que factura por fuera, el que hace sus tranzas, el que socava el dinero y todo aquello. Ese no vale. Pero el outsourcing legal sí vale, porque General Motors, en lugar de contratarnos colectivamente en un contrato, nos manda a contratarnos con aquella empresa, y aquella empresa nos contrata individualmente y nos paga el salario, pero no nos paga prestaciones ni derechos. Y ese sí es legal. La manga del muerto. El outsourcing, que se oye bonito, pero yo no sé ni qué quiere decir, pero bueno, tengo que decirlo, es contrario a la Constitución mexicana, es contrario al artículo 123, porque precariza y terciariza el empleo, y entonces el que se lleva las ganancias es el patrón y la empresa que nos contrata, y nuestros derechos y nuestras conquistas históricas, ¿en dónde están, compañeras y compañeros? Por eso hay que buscar crear el Frente Amplio de Lucha Nacional en defensa de nuestros derechos, de la seguridad social y de la abrogación de las afores y del SAR. Un frente amplio. Sé muy bien, sabemos muy bien todos que entre sindicatos y confederaciones y federaciones tenemos grandes diferencias. Lo sabemos, somos parte de ello. Sabemos que tenemos objetivos distintos. Sabemos que tenemos
problemas gremiales particulares, el ISSSTE, el IMSS, petróleos, teléfonos, SME. Tenemos problemas distintos, perspectivas diferentes, pero es el momento de posponer nuestras diferencias. Es el momento de soportarnos con nuestras antipatías. Es el momento de decir, los adultos mayores, los pensionados, los jubilados, los sindicatos, tenemos que apartar un tanto las diferencias. Tenemos que soportarnos, tenemos que hablarnos con la verdad, tenemos que evitar la simulación, tenemos que evitar el protagonismo y decir y formar el amplio frente de unidad nacional que defienda los derechos de los trabajadores y del pueblo de México, compañeras y compañeros. Eso es lo que tenemos que hacer. Otra tarea no es tan importante como esa, compañeras y compañeros. De tal suerte que este Congreso tiene que llevar a cabo varias cosas, como por ejemplo lo que decía Ernesto Padilla, el sociólogo. ¿Ustedes creen que no es vergüenza para cualquier gobierno de corte neoliberal o no neoliberal, demócrata, social, que en México habemos 13 millones de adultos mayores y que de esos 13 millones de adultos mayores, 9 millones de ellos no tienen seguridad social? ¿No es una vergüenza para cualquier pueblo que nuestros ancianos anden en las calles mendigando o entre los coches jugándose la vida porque no tienen ingresos, porque no tienen seguridad social, porque no tienen atención médica? Es una vergüenza. Y también para nosotros, porque tenemos un ingreso, mal que bien tenemos un ingreso, y ahí nos lo vamos campechaneando, ¿no? Y hacemos como que pateamos un bote, o que como que la Virgen nos habla, y ahí te doy un costón, eso porque limpiaste el parabrisas. No, los adultos mayores, los pensionados, los jubilados y los trabajadores en activo hemos forjado este país, hemos forjado su historia, hemos forjado la infraestructura que da pleno desarrollo y progreso a nuestra nación, y no es justo que se ande mendigando el ingreso para poder vivir. De tal suerte que aquí desde este Congreso, desde el 6º Congreso de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, hacemos un llamado a los sindicatos, a los dirigentes sindicales, a los líderes sociales, a los luchadores sociales, a los intelectuales, a los periodistas, a los medios de comunicación. Es hora de formar la unidad nacional. No podemos posponerla, porque si la posponemos, con perdón de las damas, nos van a seguir dando en la madre. ¿Y eso queremos para México? ¿Queremos para nosotros eso? ¿Queremos para nosotros que nos sigan jodiendo con nuestros ahorros? ¿Queremos ser más pobres de lo que ya somos? Pues entonces tenemos que luchar, levantar el puño, la fuerza, la dignidad, la gallardía de los trabajadores mexicanos, la gallardía del pueblo histórico de México. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no sentarnos plácidamente a ver al Guadalajara contra el América, caro. 80 años de historia futbolera, ranchera. ¿Sí? Tenemos que reconocerlo así, igual que con el béisbol, o con el fútbol americano, o con cualquier recetita que nos den para tomarnos un chocolate y ver a los tacleadores dándose en la torre. Eso es lo que nos están recetando. Entonces vamos a proponer, a manera de concreción de este evento, algunos de los posibles resolutivos de este Congreso. Que los sindicatos den prioridad en su agenda al tema de la seguridad social
y los sistemas de jubilaciones, pensiones, con autocrítica y con una mayor participación de los propios sindicatos para la creación del Frente Nacional Amplio. La convocatoria para construir ese Frente Nacional Amplio, que en la agenda de las organizaciones que integran la nueva Central de Trabajadores, que hoy estuvo presente aquí, que está presente aquí y que es un referente ahora muy importante dentro del escenario político obrero nacional, para que las organizaciones que lo integran defiendan la seguridad social como punto prioritario y los fondos de retiro que pronunció Héctor de la Cueva. La desaparición de la UMA, ya dije por qué, porque es una trampa que tienen los gobiernos. Promover el segundo encuentro nacional de las organizaciones sociales en defensa de la seguridad social, del reparto y la abrogación del SAR y las AFORES. El respeto y aplicación a los derechos fundamentales de los adultos mayores, particularmente de aquellos indígenas y campesinos desprotegidos. Y desde luego que todo el Congreso, que todos los jubilados, pensionados y adultos mayores participemos masivamente en la marcha del 31 de enero que se celebrará aquí en la Ciudad de México, compañeras y compañeros. Son parte de los resolutivos, espero que el Congreso los tome así, porque necesitamos engrandecer nuestra vida como ancianos, como enfermos, como jubilados, como pensionados, como adultos mayores, y meter a los chamacos, a los trabajadores en la actualidad activos, para que refrenden su compromiso de defender sus derechos y defender los derechos de este gran pueblo, esta gran nación, que es el pueblo de México y la República Mexicana. En todo caso, compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención.